Fue celebrado el Campeonato Mundial de Fútbol en Brasil, ¿verdad? Para muchos ese fue un mes sagrado, ¿verdad? Sí. De esos días de junio a julio más o menos, ¿no? 15, 17 de junio, 17 de julio fue días sagrados. Algunas personas les costaba trabajo elegir a qué partido ver y qué partido no ver. Alemania fue el campeón, ¿verdad? La primera vez que un país europeo gana en América, ¿sí? Siempre había un dicho que Europa para los europeos y América para los americanos. Y fue la primera vez que un país europeo ganó en el continente americano. Fue un tiempo divertido en la iglesia cuando estábamos en la ciudad de Puebla, porque teníamos en la comunidad alemanes, brasileños, argentinos y hasta un holandés. La iglesia, el día que jugó México-Holanda, repentinamente, mágicamente, tuvo una asistencia en el culto de las 8:30 de 900 personas, cuando el culto normal era de 250. Cosas que suceden. Como que ese día que quisieron alabar al Señor temprano y en el culto de las 11:45 estábamos 150 personas, 200 y a la 1:30 más o menos por ahí. Pero a las 8:30 había 900 personas. No, hombre, fue una cosa divertida. Algunas estadísticas importantes que tal vez no conozcas o tal vez sí de la Copa de Fútbol. Primero, fue alrededor de 700,000 turistas los que viajaron al país en ese mes, a Brasil. 700,000 turistas. Aviones, barcos, terrestres, por todos lados llegaba turismo a Brasil. 700,000 personas en ese tiempo y dejaron una derrama económica de más de 13,500 millones de dólares. Fue el evento más comentado en Facebook con más de 3,000 millones de interacciones. Es una cantidad que ni siquiera logro entender. ¿Y qué creen? En ese rubro sí fuimos al tercer lugar. El primer lugar fue Brasil, el segundo lugar los Estados Unidos y el tercer lugar México, con el número de interacciones en el Facebook. La audiencia calculada para los partidos de la inauguración y la final fue de alrededor de 1,000 millones de personas. Es decir, 1 de cada 6 a 7 habitantes de la Tierra estaba viendo los partidos de fútbol. 9 veces más que el Super Bowl. Más o menos, para que nos demos una idea. Que es el segundo evento más visto a nivel mundial. La final del fútbol de Alemania-Argentina reportó una audiencia de casi 1,000 millones de personas. La FIFA tiene adheridos 195 países que participan en esto. Pero ¿saben qué es lo más tremendo de este Mundial de Fútbol? Que ya no sirve esto. Ahí está. Lo más tremendo, no importa cuánta tecnología se usara. No, ya esto no está funcionando. Bueno. No sé. Ahí está. Bueno, no importa cuántos países lo pudieran ver, ni los millones de espectadores. Tampoco importa los beneficios económicos que pudiera llegar a traer el Mundial de Fútbol. El punto al que quiero llegar es que solo juegan 22 personas. Independientemente de los millones que pudieran estar al pendiente del partido, solo juegan 22. Y me pregunto si en la vida espiritual es algo similar. Es decir, que no importa cómo nos llegamos a ver delante de muchas personas, o no importa tampoco los beneficios o las bendiciones que pueda haber ahí.
tampoco puede llegar a importar cuánta tecnología podemos llegar a usar, que a veces falla. El punto más importante de esto es, estamos en el juego. Estamos en la dinámica del juego espiritual. Estamos en la banca. Estamos en el estadio. Estamos en la televisión. O de plano ni siquiera estamos. Vamos a ver un pasaje de la Escritura donde cada uno de nosotros vamos a tener que encontrarnos en uno de estos elementos. Vamos por favor a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Dice así, ahí están conmigo, Efesios capítulo 4. Amén. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Las preguntas obvias serían, ¿cuál llamado y qué sería digno? Los primeros 3 capítulos nos contestan la primera pregunta y los siguientes 3 capítulos nos presentan la respuesta a la segunda pregunta. Este es un pasaje un pasaje bisagra donde está uniendo la parte teórica con la parte práctica de la carta. El llamado es al ministerio, a predicar de Jesucristo, lo cual hemos venido hablando en semanas anteriores, aún de las adversidades dentro del ministerio. Y la parte interesante que vamos a empezar a abordar a partir de este domingo es qué es aquello que sería digno, lo cual vamos a empezar a desarrollar. Esto es una forma de que cada uno de nosotros hagamos un análisis personal. Si quiere podemos clasificarlo en 2 áreas: cualidades de carácter y cualidades de servicio. Y así cada uno de nosotros vamos a tratar de ver en dónde estamos. Dice el verso 2: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Dice la primera palabra, con humildad. Es una cualidad de sumisión y confianza en medio de una adversidad. Es mantener un bajo perfil, no separarse mucho de la tierra. Lo contrario podría ser soberbia u orgullo. Y la pregunta es cómo nos evaluamos cada uno de nosotros en cuanto a la humildad. Decía un hermano el jueves, estoy bien orgulloso de mi humildad. Ok. ¿Cuál es nuestra percepción acerca de aquellas cosas que tenemos o poseemos? Es decir, carrera, estudios, posesiones, nuestra familia, alguna cosa de esta. ¿Valemos por esto? ¿Nos hace una persona de mayor valor? Y estoy hablando delante de Dios, por supuesto, no delante de este mundo. Delante de Dios, ¿somos más valiosos? ¿O será esto una bendición especial que Dios ha tenido para nosotros? ¿Saben qué? Esto es tremendamente sutil. Es tremendamente sutil. Y puede ser muy escondido delante de los otros. Pero usted no se puede engañar a usted mismo en este sentido. Y por supuesto, no podemos engañar a Dios. ¿Cuál es su percepción? He comentado esto en otras ocasiones. Se ve claramente cómo somos en nuestras relaciones de subordinación. Es decir, las personas que están a nuestro cargo, a nuestro servicio o que están para servirnos, y la forma en que tratamos a estas personas nos puede ubicar muy bien sobre cómo estamos en esta área de humildad. Y valdría la pena reflexionar en esto. Hombres humildes en la vida, híjole, hay muchos. Particularmente quisiera recomendarles a 2. Si a ustedes les gusta leer, les recomiendo estas 2 lecturas. Una es este hombre, se llama R.C. Chapman. Cuando le preguntaron acerca de su ministerio y qué era lo más impactante de su ministerio, dijo que su labor principal como siervo de Dios
era tener una casa de descanso en Europa para que en esta casa pudieran llegar los misioneros a tener un tiempo de relajación y de crecimiento y él pudiera servirles. Hacía cosas especiales para atender a los misioneros, al grado tal que incluso no les dejaba entrar con zapatos a la casa. Y entonces cuando ellos iban a dormir, él bajaba y empezaba a limpiar todos los zapatos de ellos, para que al momento en que salieran en la mañana pudieran encontrar su calzado limpio y listo. Detalles, detalles. Por supuesto, él no escribe este libro y tuvieron que recurrir a un externo, a un tercero que pudiera hacer la biografía de este hombre. Verdaderas enseñanzas. Si a usted le gusta leer, es una buena. ¿O qué tal este hombre? Se llama Henry Newman. Este hombre, un hombre con un doctorado en diferentes especialidades, maestro en Harvard, deja todo ese trabajo y se va a trabajar a una casa de asistencia para personas con retraso mental. Y esta persona, cuando está trabajando en este lugar, dice: aquí no me sirve nada de lo que aprendí en la universidad. Aquí tengo que ser yo mismo. No existe valor agregado en el conocimiento que tengo. Para las personas soy yo mismo. Vale la pena pensar en nuestra humildad. Segundo factor que encontramos en la escritura, dice mansedumbre. Se destaca como una virtud de aquellos que sufren opresión, estrechez, acusación o privación. En el Antiguo Testamento llegó a ser una actitud de sumisión del hombre a Dios cuando se encuentra en una situación adversa. Al llegar al Nuevo Testamento se le anexa el concepto de la disposición de aceptar a los demás con amor. Coloquialmente podemos decir la frase que es una persona de mecha grande, que tarda en explotar. Muchas personas describen la palabra mansedumbre ejemplificado con fuerza y la capacidad de un caballo que permanece bajo control, bajo dominio. Un ejemplo más concreto para nosotros podría ser el de nuestro Señor Jesucristo, que con todo el poder del universo se mantiene controlado aún en situaciones adversas y se humilla ante su propia creación. Mire, encontré esto acerca de Jesús. Dice así: los griegos decían: sé sabio, conócete a ti mismo. Roma decía: sé fuerte, disciplínate a ti mismo. La religión dice: sé bueno, fórmate a ti mismo. La educación dice: sé ingenioso, ensánchate a ti mismo. La psicología dice: sé atrevido, imponte a ti mismo. El materialismo dice: sé posesivo, agrádate a ti mismo. El humanismo dice: sé capaz, cree en ti mismo. El orgullo dice: sé superior, exáltate a ti mismo. Pero nuestro Señor Jesucristo dice: sé abnegado, humíllate a ti mismo. Y creo que muchos de nosotros tenemos que aprender de cosas como estas, porque de repente perdemos la visión de lo que podría ser una persona mansa, una persona humilde. Tercera facultad, dice cualidades de carácter, soportándonos unos a otros con paciencia. Este concepto tiene que ver con el hecho de paciencia mientras se está desarrollando una actividad de soporte, sostener para que la persona no caiga. Esto es lo que se espera los unos de los otros. No es la idea esa de: hoy ya no te aguanto, ya no te soporto. Es esa capacidad de permanecer debajo de, para sostener en la adversidad. Esto es ser soporte. Vamos a hablar de dones el día de hoy. Y yo sé que hay hermanos que piensan que tienen el don de recibir y el don de ser ayudados. Pero estos dones no existen. Así que tenemos que cambiar esto y empezar a dar también. Dice el verso 3:
solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. El concepto fundamental aquí es unidad, y los 6 elementos que presenta son factores de unidad. Un cuerpo, la iglesia del Señor Jesucristo. Un espíritu, haciendo referencia al Espíritu Santo. Un Señor, nuestro Señor Jesucristo. Una fe en el sacrificio en la cruz a favor de nosotros. Un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice Mateo 28. No hay otro. Un Dios y Padre, el cual está sobre, por y en todos, para hacer una referencia del tamaño de Dios que tenemos. Estas 4 cualidades de carácter son dignas de que cada uno de nosotros evaluemos. Humildad, mansedumbre, soportarnos y guardar la unidad. Se pueden notar al relacionarnos unos con otros, al escuchar la forma de hablar, a la forma de tratar a otros. Pero una razón es que muchos de nosotros ni siquiera somos sensibles a ello. Así que quisiera dejarles a ustedes un reto. Retroalimentación. Hoy, tal vez, en la comida, en la tarde, siéntense con esa persona que ustedes conocen. Personas que quieren o que les quieren. Y pregúntenle, ¿cómo me evalúas en esto? ¿Cómo me evalúas? ¿Soy una persona humilde? ¿Soy una persona mansa? Mansa, con A. ¿Soy una persona que soporta? ¿Soy una persona que mantiene la unidad? Y dele permiso a la persona para que le conteste honestamente. Que le conteste honestamente. Escuche. Y a lo mejor ya tenga algo que hacer con estas 4 áreas. Muy bien, avancemos ahora con las otras cualidades. Verso 7. Verso 7. Dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Estos versos están autentificando la obra de Jesucristo y su capacidad para distribuir los dones a los hombres por el mérito de su obra. Él quita el yugo del pecado y este aparente pleonasmo que utiliza de llevar cautiva la cautividad no es otra cosa más que decir quitar el yugo del pecado que nos tenía controlados, para que pudiéramos cada uno de nosotros libremente ejercer los dones entregados. La referencia de descender y subir a las partes más altas, muchos autores concuerdan que se refiere a su encarnación, a su muerte y por supuesto a su resurrección. Gracias a la obra de Cristo, la iglesia puede trabajar ahora para su edificación. Ahora, tenemos que entrar al concepto de los dones y le pido por favor que ponga atención aquí en esta parte o se va a perder en algunos conceptos. Dice el verso 11: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mencionemos algunos conceptos importantes que tenemos que considerar acerca de los dones. Primero, son entregados por la obra de Cristo a través de su Espíritu Santo. Todos tenemos al menos uno, por lo menos. Algunos tendrán más, pero por lo menos tienes un don. Existen diferentes tipos de dones, como la diversidad en medio de la unidad.
unidad, no uniformidad. Somos diferentes y tenemos diferentes capacidades. Primera de Corintios 13 habla que los dones de profecía, ciencia y lenguas acabarán, dice así, cuando venga lo perfecto. Utiliza un artículo neutro, por lo tanto no puede estar haciendo referencia a una persona, sino a una cosa. Diferentes comentarios hacen referencia a que cuando está hablando de lo perfecto, puede referirse a dos cosas: la escritura. Recuerde que el canon como tal que nosotros tenemos como la escritura fue recopilado por ahí del año 300 después de Cristo. No fue en el primer siglo. Algunos hacen referencia a la escritura y otros hacen referencia al reino de Cristo en la plenitud, es decir, en la segunda venida. De ahí que vengan los debates si algunos de los dones están vigentes o no. ¿Cuál es la postura de nuestra iglesia? Que es importante que sepamos. Como iglesia creemos que estos dones pueden estar vigentes, pero bajo ciertos parámetros que hoy voy a mencionar. Por otro lado, el texto menciona que el amor es el camino más excelente y está por encima de todos los dones. Así que tenemos que considerar esto. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un don espiritual y un talento natural? Bueno, ambos provienen de Dios. Es verdad, ¿sí? Ambos se pueden complementar. También es verdad, pero los talentos son naturales y los dones los provee el Espíritu Santo de Dios. El talento es algo genético, es algo que alguien tiene desde el momento de nacer, y el don es algo espiritual y lo recibimos cuando nacemos de nuevo. El talento lo puede tener cualquiera, el don solamente un hijo de Dios. Los talentos crecen con la práctica, los dones crecen con la comunión en el Espíritu. El talento puede ser usado para beneficios personales, el don es para la edificación de la iglesia. Es que este hermano tiene el don de la música. Hermano, talento. Talento, no don. El talento tiene estas facultades y el don tiene estas otras. ¿Cuáles son los dones espirituales? Bueno, si nosotros hiciéramos una lista basado en este pasaje de Efesios 4, que menciona 5 de ellos, Romanos capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12 y 14 y Primera de Pedro capítulo 4, tenemos una lista de 19 diferentes dones en la iglesia que el Espíritu Santo da para la edificación. Así que voy rápido con con la explicación de cada uno de ellos. Vaya siguiéndome, por favor. Dones de revelación, es decir, quitar el velo. Es este don de ciencia, capacidad para adquirir conocimiento. Ciencia, capacidad para adquirir conocimiento. Secular o no, es un don espiritual. Sabiduría, capacidad para aplicar el conocimiento adquirido en una realidad práctica. Es esa capacidad de saber qué es bueno y qué es mejor. Discernimiento de espíritus es esta capacidad de identificar influencias del mal, pero también malas intenciones y deseos que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Evangelista, capacidad de compartir el evangelio y también enseñar a otros cómo poder compartir el evangelio y su fe. Estamos terminando ya, la próxima semana terminamos el curso de evangelismo con Norberto y ha sido un buen tiempo donde hemos trabajado juntos. Apóstol no se refiere a una posición de liderazgo por encima del pastorado, sino la palabra apóstol quiere decir literalmente aquel que es enviado. Entonces, en cierto sentido, un apóstol sería un misionero, aquel que es enviado, aquel que es enviado. Muy bien, segunda sección de dones.
Dones de poder. Primero, sanidad. Es que Dios sanando a través de las personas, como vemos en la Escritura que lo hicieron los apóstoles. Es esta capacidad que Dios entrega a ciertas personas. Y no sé, tal vez alguno de ustedes tiene testimonios de este tipo de cosas. Hacer milagros, cosas que no se entienden desde la perspectiva lógica humana, sino que se le atribuyen al poder de Dios. Fe es esa capacidad de poder emprender cosas grandes, sabiendo que Dios respalda eso. Esas personas que dicen, vamos, Dios va a respaldar, y tú dices, no inventes, esto no es posible en lógica humana. Por eso se requiere fe. Por eso se requiere fe. Lenguas y su interpretación. De acuerdo al texto bíblico, idiomas conocidos que se usan para comunicar el mensaje de Dios a personas en ese mismo idioma. Ejemplo, yo no tengo la más remota idea de lo que es francés, pero estoy en Francia y sin tener un conocimiento del lenguaje puedo empezar a hablar francés y los franceses me entienden. Ese es el testimonio de lo que encontramos lenguas en la Escritura. Idiomas conocidos. Idiomas conocidos que tienen una lógica, que tienen una consecuencia, que tienen una interpretación, que son usados para edificación, para llevar un mensaje de Dios. Existe la persona que habla esto y existe quien lo interpreta. Es impresionante, tenemos un testimonio de una persona que estaba en la Sierra Norte de Puebla y ahí creo que se habla mixteco, me parece, no estoy seguro si estoy confundiendo la lengua indígena. Creo que sí es mixteco o zapoteco, no estoy seguro. Pero llegó un misionero de los Estados Unidos y empezó a testificar en inglés. Y decían los hermanos de ahí que le entendían perfectamente y que hablaban un perfecto idioma de la zona. Y él no tenía el conocimiento del idioma. Seguimos con los otros dones. Dones de edificación. Tenemos el don de enseñanza, capacidad de llevar nuevo conocimiento y que las personas lo puedan asimilar fácilmente hacia sus alumnos. Administración, capacidad de coordinación y uso de los diferentes recursos. Exhortación, capacidad de confrontar en amor, reprender y restaurar. No regañar. Hay una diferencia. Decía una persona, antes usábamos en las corbatas unos que se llamaban pistoles o prendedores o pisacorbatas, ¿sí? Y es un prendedor porque cuando se desprende hay que reprender. ¿Está clara la ilustración? Es adherir a la persona nuevamente a la comunión. Y ese es un don de alguien que tiene la capacidad de exhortar. Existe otro don que se llama de presidir, direccionar, liderar, organizar. Es un don del Espíritu Santo y hace mucha falta en la iglesia. El don de pastorado no es la función pastoral como normalmente la conocemos. El don de pastorado es una capacidad especial que da el Espíritu de Dios para cuidar al rebaño. Conozco el Rey de Reyes pastores que no son pastores. Es decir, que tienen el don del Espíritu Santo para cuidar al pueblo de Dios, aunque oficialmente no utilizamos la palabra pastor para ellos, pero tienen el don espiritual. Tú sabes si tienes ello. Profecía, mensaje de Dios. Es cuando Dios revela un mensaje específico para una persona o para que esa persona lo comunique a otro. Si usted tiene esto o ha recibido esto, yo nada más le pido un favor, fíltrelo con la Escritura.
porque el otro día escuché un pastor que Dios le dijo que se divorciara. Entonces así como que, bueno. Entonces, si usted recibe revelación, filtrelo por la Escritura. Dios no se va a contradecir, Dios no cambia. Su última serie de dones que son menos admirados, pero que son tremendamente importantes y necesarios. Los dones de ministración, aquella persona que ayuda, capacidad de identificar necesidades en otros y ponerse en la disposición de ayudar a esas personas. Servicio es esta capacidad de poder efectuar actos a pesar de no recibir reconocimiento alguno. El que tiene el don de servicio no está buscando que lo vean, está buscando hacerlo, está buscando saciar una necesidad y no necesita reconocimiento. Está bien, es más, cuando hay reconocimiento se siente incómodo. El don que tiene de repartir o de dar, el que puede compartir fácilmente lo que el Señor le ha dado, que es una persona desprendida. Me da risa porque no voy a decir en qué casa. No puedes salir de esa casa si no te llevas algo. Llegas a esa casa, ya te están poniendo el plato de comida, ya estás ahí y vas saliendo y llévate frutita y llévate esto. Ustedes saben de quién hablo. Es esa persona que tiene una facultad especial para dar, que es desprendido. Último don, misericordia. Es ayudar específicamente, pero en este caso al que tiene necesidad, al que está desprotegido. Ahora, si hacemos esto así se vería. El Señor ha dotado a su iglesia con 19 diferentes tipos de dones para cada uno de nosotros. ¿Cuál tiene usted? ¿Cuál es suyo? ¿Ya lo identificó? Muy bien. Pero dice la Escritura que los dones tienen un propósito. Vamos al verso 12. Dice el texto: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones tienen un propósito. Veamos cada uno de los propósitos de los dones. Primero, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Capacitar, equipar. Otro uso de la misma palabra se usa en Mateo 4:21 para cuando los apóstoles están remendando las redes. Es la misma palabra. Están haciendo las reparaciones necesarias para que sean útiles. Ese es el uso de la palabra de perfeccionar, ¿sí? En Gálatas 6:1 se usa para restaurar. ¿Algún hermano sorprendido en alguna falta? Vosotros que sois espirituales, restaurarle. Es esta palabra. Para esto es el don. Así como para el desarrollo de una actividad se requieren ciertos elementos, como para un trabajo, así cada uno de nosotros necesitamos ciertas cosas para el desarrollo de un ministerio. Y es responsabilidad de la iglesia capacitar para el desarrollo de esta actividad. Primera función de los dones: perfeccionar a las personas, equipar a las personas para el desarrollo de su ministerio. Segunda cosa, edificar el cuerpo. En la iglesia todos somos diferentes, tenemos diferentes capacidades, diferentes talentos, diferentes dones, pero la idea de Dios es que eso que es tan diferente y que nos hace tan diferentes a todos sirva para unirnos. Porque hay cosas que yo no puedo hacer y que otras personas podrán hacer mucho mejor que yo. Y la fuerza precisamente radica en las diferencias. Ahora, si usted sabe cuál es su don, usted tendrá una manera clara de en dónde encaja para que eso sea para edificación del cuerpo.
La palabra edificación tiene que ver con construir, aportar para el crecimiento. Y hermanos, voy a decir esto de manera enfática. Me gusta usar esta frase: el que no sirve, no sirve. Está fácil, ¿verdad? El que no sirve, no sirve. Y no sirve para los propósitos de la edificación de la iglesia. Mire, lo digo de otra forma. El otro día, una persona de la iglesia se compró un auto nuevo, nuevecito, hermoso. Tenía el dinero para comprarlo, pues se lo compró. Y entonces fue, lo compró y le pidió a alguien que le ayudara. ¿Por qué? Es que no sé manejar. Bueno, compró el coche, lo llevaron a su casa. ¿Y qué creen? Le dio miedo aprender a manejar. Y entonces el coche estuvo guardado años. Años. Y cuando quiso vender el coche, lo vendió 10 años después, con 1000 kilómetros. Cuando lo prestaba, nunca aprendió a manejar, nunca lo usó porque le daba miedo. ¿Y qué diría usted? ¡Qué desperdicio!, ¿no? ¡Qué manera de gastar la lana a lo tonto! ¿Sí o no? ¡Qué manera de desperdiciar recursos! Así pasa con los dones que no son utilizados. Están guardaditos, se ven hermosos en una cochera, pero no son usados. Los dones son para la edificación de la iglesia. Y los dones no son para estar guardados, los dones son para usarlos. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Bueno, si quiere hacerlo, sin duda encontrará la forma de hacerlo. Si ve usted una necesidad en la iglesia, posiblemente puede ser un buen lugar por donde empezar. Si no encuentra lo que está buscando en la iglesia, se pone todavía mejor el asunto. ¿Por qué? Porque quiere decir entonces que usted va a ser el creador de ese ministerio. Porque no existe. Entonces usted ve una necesidad y usted puede proveer el inicio de cómo saciar esa necesidad. Es para la iglesia. Dice el verso 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Otra razón por la cual son los dones es la unidad. Desgraciadamente, el desarrollo de los dones en ocasiones, lejos de unir, separa. Lejos de ayudar, confunde. Lejos de llevar gloria a Dios, lleva crítica a la iglesia. Así que deberíamos de pensar de qué manera estamos desarrollando esos dones. La aplicación correcta de los dones espirituales en la iglesia es, el resultado va a haber unión y crecimiento. Aquello que creemos va a ser una forma también de comunicar que otros conozcan a Dios. Y también podremos conocer un poquito más cercano a nuestro Dios. Tal vez hoy en Rey de Reyes hay personas que tienen dones espirituales que no están siendo ejercidos y que posiblemente eso es lo que está faltando para que el detonante de Dios trabaje aquí. Que el Señor empiece a hacer cosas diferentes en Rey de Reyes y de esta manera podamos empezar a hacer cosas que hoy siquiera podemos imaginar. Y vamos a requerir un administrador, y vamos a querer a alguien con fe, y vamos a requerir a alguien que sirva, y vamos a necesitar a alguien que enseñe, y vamos a querer, y empieza el cuerpo de Cristo a moverse de manera increíble. Y algunos podrán decir, la iglesia va bien, y es verdad, va bien, pero puede ir mejor.
¿O no? ¿O estamos satisfechos? Y de veras, si usted está satisfecho, mi oración es que Dios no lo deje tranquilo hasta que quede insatisfecho. Digo, porque si está satisfecho, ya no hay nada que hacer. Pero si usted está insatisfecho, va a estar buscando algo. Y que Dios no lo deje tranquilo hasta que encuentre esto que está buscando. Para que entonces las cosas puedan caminar de otra manera. Ya me tardé. Sí, ¿verdad? Ya me emocioné, ya apenas voy en el 13. Mire, es como si estudiáramos una carrera, llegáramos al punto de titularnos, llegáramos a la casa, colocáramos el título en la pared y después de eso nos las pasáramos hablando de lo tremendo que fue pasar por todo esto para llegar a la titulación, pero nunca ejercer la carrera. Así es cuando decimos, híjole, qué padres son los dones, y yo tengo tal don y entre más espectacular mejor, y lo ejerces. No. ¿Edificas a la iglesia? No. Entonces, ¿para qué sirve? El don es una herramienta, no un beneficio personal. Es un medio para lograr un fin, no un fin en sí mismo. El don tiene que ser para un fin, y el fin, según el texto de Efesios que estamos leyendo, primero es edificar. Lo primero es perfeccionar, capacitar, edificar a la iglesia, proveer unidad. Vamos al número 4, dice en el 13, la segunda sección, que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Otra razón para la cual los dones existen es proveer crecimiento hacia la iglesia, proveer crecimiento. Que nos coloque en una condición de aprendizaje tal que cada día nos pareciéramos más a Jesús. ¿De qué manera el don está ayudándome a mí y a otros a que se parezcan más a Jesús? Piensen en esto. ¿De qué manera tiene que ser para ayudar en esta área? Número 5, dice así, verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La última cualidad del don es que provee crecimiento, crecer en conocimiento. ¿Y para qué el conocimiento? Para el concurso bíblico. No, mi hermano, el conocimiento tiene otro factor. Primero, dice el verso, para ser estables, para que no nos muevan otras corrientes, para que sepamos lo que creemos y por qué lo creemos. Y si no lo sabemos, preguntamos, aprendemos, nos capacitamos, usamos a los miembros del cuerpo de Cristo para que nos ayuden a desarrollar esta área, para que al día de mañana su fe no sea movida. Usted sepa lo que cree y por qué lo cree. Segunda razón, dice, para no ser engañados. Voy a decir esto con cuidado. Sea usted muy objetivo con respecto a la iglesia. ¿Para qué existe? ¿Dónde están las prioridades? Incluyendo las financieras. ¿Dónde se invierte? Hoy mismo, como iglesia, el grupo de liderazgo, estamos preparando un curso de membresía. ¿Por qué? Porque nos encanta llenarlos de actividades. No, mi hermano, para que ustedes sepan qué pueden esperar de la iglesia. Y nosotros, y ustedes sepan también a qué nos comprometemos como iglesia. Y haya una relación mucho más cercana. Información. Poco a poco. En el grupo de liderazgo también estamos evaluando la forma de cómo vamos a hacer para rendir cuentas unos a otros. ¿Cómo crecer en esto, en transparencia? Y nuestro reto es ir caminando cada día más hacia la transparencia.
¿Por qué? Porque así nos protegemos unos a otros, nos cuidamos unos a otros. Es una forma. Y tercera razón, para crecer la verdad en amor. Esta dualidad es importante. Hablará de estos dos conceptos más adelante. Pero hoy quédese con esto. Verdad sin amor lastima, hiere. No busca restauración, busca tener la razón. Usamos este ejemplo el jueves, ¿verdad, Anita? Yo me estoy peleando con mi esposa. Digo, es utópico, es ejemplo. No sucede. Y como a veces sucede, tengo la razón. A veces. Pero por imponer mi razón, me separo de mi esposa. Y hay veces que entramos a pleitos de esta manera. Lo más importante es tener la razón. Y cuando lo más importante es tener la razón, usted va a aplicar la verdad, pero sin amor. Va a ganar el pleito, pero va a perder a la pareja. Si lo más importante es tener la razón, pues entonces vaya a un debate. Y algunos matrimonios parece que hacen eso, debatir. Pero si lo más importante es la relación, entonces vamos a honrar esto. Pero por otro lado, si utilizamos el amor sin verdad, es adulación, es mentira. Y estoy hablando del amor a la parte romántica de no quiero lastimarte, no quiero decirte algo feo, no quiero decirte algo que te moleste, que te incomode. Porque la verdad, el amor como tal, el amor bíblico, no puede existir sin verdad. El amor bíblico tiene que tener verdad. Bien, termino. ¿Dónde trabajamos? ¿Dónde podemos empezar a trabajar? ¿Qué me llevo hoy para poder desarrollar durante los próximos días algo práctico a mi vida espiritual? Tendremos que trabajar en cualidades de carácter. Humildad, mansedumbre, ser soporte, guardar la unidad. Pregúntele a la persona que sabe que le va a decir la verdad. A veces los hijos suelen ser pilositos. Pero si usted les da permiso a sus hijos de que le evalúen, imagínense el tesoro que puede encontrar ahí. O tal vez usted tiene que trabajar en los dones. Es decir, ¿para qué son los dones? Para equipar, edificar, proveer unidad, proveer crecimiento, crecer en conocimiento. ¿Dónde hay trabajo por hacer? ¿Cómo le entro al partido de la vida espiritual? ¿Estoy en la cancha? ¿Estoy en la banca? ¿Estoy en el estadio? ¿Estoy en la televisión? ¿O ni enterado estoy? ¿Prefiere ser un solo espectador del mejor partido de su vida? ¿Le gustaría quedarse fuera del mejor partido de su vida? Es una decisión que tiene que tomar. Hablé demasiada información, ¿verdad que sí? Iba corriendo. Si existen dudas, hay inquietudes, hay cosas que no logré explicar bien, por favor, acérquense, permítanme rectificar lo que no haya explicado bien. Si alguno de ustedes quedó dudas en alguna área, estoy para servirles y podemos trabajar en esto. Oremos. Padre, gracias por este tiempo que como iglesia tenemos. Te ruego, Dios, tú permitas que cada uno de nosotros podamos entender para qué y con qué propósito estamos como iglesia y con qué propósito nos has dado los dones. Así que, Señor, háblanos y ministranos. Si son cosas de dones, Señor, ayúdanos
aplicar lo que sabemos que fue entregado por tu Espíritu Santo. Si son cosas de carácter, Señor, con más razón tenemos que tratar con esto, y mucho más urgente. Porque algunas personas dicen que el carácter no cambia. Yo creo que en el poder del Espíritu Santo el carácter puede cambiar. Lo creo porque lo he visto personalmente y lo he visto en muchas otras vidas. Así que Padre, tú eres poderoso para hacer que esto sea una realidad en Cristo Jesús, por el cual oramos. Amén.